Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano. Puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a empezar un programa más de los que Cine Garage hace con todo el mundo y con todo el gusto del mundo, que es a donde iba yo en realidad. Con todo el gusto del mundo para ustedes. Y les recuerdo que los episodios que Cine Garage hace aquí en Puentes, estas bonitas instalaciones que cada vez quedan mejor, y en las cuales vemos trabajar ahora aparte del equipo, es una tarde muy poco atareada de esta primavera chilanga. Se publican todos estos episodios a las 7 de la tarde, de lunes a viernes. A partir de ese momento, cualquiera de ustedes que tenga una conexión a internet puede reproducir estos programas, o mejor aún, puede descargarlos a cualquier dispositivo que ustedes tengan para llevarse el episodio en turno a donde quieran, a donde deseen escucharlo, para hacerlo en el momento que a ustedes mejor les convenga. Yo recomendaría suscribirse a Puentes a través de Stitcher, o suscribirse a Puentes a través de nuestro canal de YouTube, o suscribirse a Puentes a través de iTunes, que es el medio que yo utilizo, porque iTunes automáticamente, en cuanto hay un nuevo episodio de cualquiera de los programas que tenemos en Puentes, me lo descarga a mi Apple TV y yo puedo escuchar a mis colegas hablar y conversar sobre los temas que ellos tratan. En Puentes tenemos programas de cultura canábica, tenemos programas de literatura, tenemos programas de teatro, tenemos programas de guión, tenemos programas de básquetbol, por supuesto hay programas de videojuegos, y Cine Garage se encarga de los programas de cine. Y hoy me siento muy honrado y muy contento, que especialmente después de que se da la entrevista, ¿no? Había un momento ahí de, híjole, no va a llegar, ojalá llegue. Sí quiero platicar con Matías Piñeiro, uno de los directores más nombrados en el cine latinoamericano de los últimos, ¿qué serán? 5 años, 6 años. Está platicando con nosotros, vino amablemente a responder algunas preguntas. Entonces quiero darle la bienvenida a Matías. Matías, qué bueno que llegas, bienvenido a las mesas, a los micrófonos de Cine Garage y de Puentes. Hola, Eric, gracias. Sí, llegué tarde, pero seguro. No pasa nada. Aquí justo la idea del canal, bueno, obviamente entre más nos ajustemos mejor, pero aquí la gente no sufre las tardanzas, porque ellos pueden descargar los programas en el momento que lo deseen. Entonces no pasa nada. Además, tú también fuiste víctima de un imprevisto, entonces eso no es ningún problema. Nada más, antes de empezar la entrevista, les recuerdo, tenemos todos los programas que hemos hecho, están archivados y catalogados en puentes.me. Ahí pueden escuchar todo lo que hemos platicado de todos los temas que hemos procurado tratar. Cine Garage ya rebasó los 100 programas. Tenemos en consecuencia tenemos 100 horas de pláticas alrededor del cine. Ustedes pueden buscar cualquiera de esos programas y llevárselos o reproducirlos en su computadora. Y entrando a la segunda tanda de los siguientes 100 programas, está Matías, que vino a presentar a México en una función fugaz, que esperemos que luego se convierta en un estreno real en las salas comerciales, porque creo que la película merece ser vista en todos los lugares que se pueda. La Princesa de Francia, una película que se estrenó ya en Estados Unidos, si no lo tengo mal entendido, el año pasado, a finales, ¿no? Y ahora viniste a presentarla, Matías. ¿Cuál fue la mecánica para ¿Tú vives en Nueva York todavía? Sí, yo estoy viviendo en Nueva York, yo soy de Buenos Aires, y sí, la película se estrenó en el Festival de Locarno en agosto pasado, y después empezó a hacer un par de recorridos así por festivales, que se pasó en Nueva York, en el festival en octubre, y ahora en junio, el 26 de junio, se estrena ahí en Nueva York, en el Lincoln Center. Y bueno, y antes ganó el Festival de la Riviera Maya también, ¿no? Sí, tuve el apoyo del Festival de Riviera Maya en términos del Work in Progress. Ganamos un premio ahí de Work in Progress el año pasado. Entonces se pasó ahí un Work in Progress. ¿Este año hubo funciones de la Princesa? Sí, claro. Sí, hubo funciones ahí y en Ficunam también. Sí, en las dos. Pero yo recién vengo acá al DF a propósito de un seminario en el Festival del Desierto y en el CUEC. Y sí, yo tengo una relación ya de un par de años con
con los amigos de Interior 13, con Max y Sandra, y que han mostrado Todos Mienten, que es mi segunda película, y Viola. Entonces, en esta nueva oportunidad tuvieron la idea de continuar, de seguir mostrando las películas de Matías. No te veo descontento con que tus películas se vean, ¿no? Está muy bien, ¿no? Está buenísimo. Son unas oportunidades bastante especiales porque mis películas son muy pequeñas y de un formato muy limitado, y la idea de que de repente se pase en otros países y que encuentre sus cómplices en otros países es muy nuevo y es muy bueno. Pertenezco a una especie de grupo, o no sé, del típico cine independiente argentino, y la verdad que uno se nace desde la limitación y que parece que solamente haces las películas para un grupo pequeño, pero de repente no, eso se expande. Yo creo que cuando uno hace las películas no piensa si hace para pequeño, grande, no sé qué, uno hace la película que mejor puede hacer, pero después como que se rompan los prejuicios de lo limitado o de lo sectorial, está buenísimo, ¿no? Entonces, como la idea de que mi segunda película se haya visto en Cineteca y que la hayan visto casi la misma cantidad de personas o incluso más que en Buenos Aires, es siempre sorpresivo y agradable. Y bueno, ustedes escuchando la voz de Matías habrán deducido ya que es una persona joven, ¿no? Es un director que no rebasa los 40 años. No, eso no. todavía se considera como juventud en un mundo tan loco como el nuestro, ¿no? Sí. Que ya no sabemos quién es joven y quién no, pero bueno, tampoco es que tengas 89 películas, ¿no? A eso me refería yo más bien. Tienes una carrera joven y sin embargo ya está dando seminarios en el CUEC, y eso responde a muchas cosas. Obviamente es una persona talentosa, si no estaría... no habría sido convocado por el propio CUEC, y si no, sus películas no estarían sonando en el mundo como lo están haciendo. Creo que Viola es tu película más internacional, ¿no? Creo que es la que más ha explotado a nivel universal, digamos. La que más ha recorrido, sí. Digamos. Sí, y fue a partir de Viola que se armó como un circuito. Igual es interesante notar que justamente en México fueron películas anteriores, como en ese sentido. Pero sí, Viola... Sí, tuvo la oportunidad de empezar en el Festival de Toronto y a partir de ahí como expandir a varios lados. Yo ya estaba viviendo en Estados Unidos y eso armó como si fuese un desvío original o un desvío impensado, ¿no? Como que me mudé por razones personales y claro, como que no tenía ninguna lógica que yo estuviera ahí, y sin embargo eso hizo como que la película llegara a personas que no tenían ninguna lógica que les llegara, y eso les interesó y armó como algo extraño que si yo hubiese estudiado en Buenos Aires quizás no hubiese ocurrido, porque ya hay otros caminos trazados para las películas independientes de Buenos Aires, entonces y hubiese tocado las mismas puertas, hubiesen venido las mismas personas. En cambio esa cosa forzada de ir a otro lugar armó otro tipo de contactos, ¿no? Y creo que la película salió beneficiada por eso. No, la película y tu carrera, por supuesto, ¿no? Sí, como el camino de todos. Y después, bueno, eso habilitó La Princesa también, que de hecho fue a más lugares y todavía sigue. Y no, como hay algo ahí del camino hecho por La Princesa que yo dije, estaría bueno pasarlo aquí, y más o menos se fue armando y se fue dando, y ahí en ese sentido estoy como bastante agradecido, y también eso, como confirmando como que el trabajo acumula. Ok, si ustedes se han dado cuenta, Matías ya mencionó 2 veces el cine independiente argentino, y es justo a donde quiero entrar ahora. Pues hay una nueva ola de directores que están saliendo, sí de Buenos Aires, sí de Argentina, pero creo que Latinoamérica está viviendo un momento muy interesante con los cines que está proponiendo. La particularidad, dentro de esa particularidad eres tú, porque espero que me digas si sí o si no, tampoco quiero que me des la razón. No. Y es una pregunta muy abierta. Normalmente los cineastas que están empujando para abrirse paso y que están haciendo sus propuestas optan por un cine quizá mucho más de género, quizá mucho más asentado, y hablando de comparar lo tuyo con lo que hacen los demás, tus compatriotas o la gente que hace cine en México, incluso un cine más racional, ¿no? Con todos los delirios que el cine puede prometer y cumplir.
hay películas que acaban siendo mucho más racionales, más lineales. Sí. Tu cine opta justo por todo lo contrario. Estás en un mundo de fantasía realista en donde las cosas se mezclan, en donde prácticamente nunca sabes qué es lo que está pasando, lo cual yo agradezco. A mí me gusta que las películas me confundan, no sabes cómo disfruto cuando no estoy entendiendo nada de lo que hay en la pantalla. Y pues me imagino que te han hecho esta pregunta varias veces, pero el público de Cine Garage creo que necesita entender de tu propia boca por qué un cineasta independiente empieza a hacer un cine que en teoría los maestros te dirían que no se puede hacer, por lo menos para empezar en tu carrera. Es un cine que muchos directores esperan años para poder concretar y empiezan haciendo películas, como decía yo, quizá más de género, y luego ya que tienen abierto el camino se ponen a experimentar. Tú experimentas desde el principio. Y creo que es justamente porque no hay una dependencia, no hay un camino como que yo creo que me esté trazado o que tenga que poner ese ladrillo primero para hacer lo otro. Y creo que esos caminos son muy personales y son decisiones y sensibilidades de cada uno, de cómo le corre la sangre a uno. Y hay gente que es lo contrario, que empieza haciendo películas muy experimentales y después termina haciendo las películas más convencionales. Digo, en ese sentido es como muy, muy particular a cada uno. En mi caso es como que estoy más preocupado en el momento presente de lograr hacer aquello que creo que es lo mejor posible, ¿no? Tengo que montar tal cosa, tengo estas posibilidades, estos actores, esta cámara, estas nubes, y tratar de hacer ahí lo mejor posible, y trato de trabajar y todos en esa dirección. Estoy contento con las películas que hago, es decir, en el contexto en el que las hago, siempre son perfectibles y justamente tampoco me interesa mucho la idea de lo perfecto, pero sí hay algo de una investigación y una exploración en cosas, ya se ha narrado tanto en el cine que la pregunta es más bien no tratar de pisar sobre los pasos de otros, sino más bien hacer variaciones dentro de esas trayectorias. Entonces siempre estoy tratando de ver de qué otra manera, ¿no? Cuál es el desvío que yo puedo ofrecer, otros caminos para lograr entender cómo dos personas se pueden encontrar o desencontrar, para tratar de no tocar siempre los mismos nervios y tratar de expandir los posibles. Entonces en eso esa es la preocupación y afortunadamente, como me interesan, estoy conforme con hacer unas películas que no hacen un punto en el dinero, ¿no? Como no es que necesito un montón de plata para hacer las películas, me permiten que yo pueda hacer lo que quiera, lo que mejor crea que puedo hacer con la gente con la que lo hago, ¿no? Entonces sí, no hay tanta reflexión en cuanto a qué será lo próximo, sino más bien cómo hacer más o menos bien lo que tengo que hacer ahora, vivir un poquito más en ese presente, y después iremos viendo cómo se va armando. En ese sentido hoy en día mucha gente tiene posibilidad de hacerlo y yo soy parte de esa gente que tiene la posibilidad de hacer. En otras circunstancias donde habría mayor elitismo en quién puede filmar y quién no. Yo obviamente estaría fuera de eso, no estaría pudiendo hacer películas. Y en ese sentido sí, Buenos Aires es una usina de mucha producción, pero también otras partes del país. Córdoba tiene un movimiento interesante, un montón de cineastas también, o la provincia de Buenos Aires también. Como hay mucho movimiento desde lados más oficiales hasta lados más experimentales y más alternativos. Okay. ¿En qué momento está el cine argentino? Entonces, ¿hay una industria ya caminando o siguen intentando levantarla como aquí en México, que a veces camina, a veces no? Yo creo que es medio así, sí. Es como está el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales que subsidia a la industria, a una industria que es quizás lo más interesante de lo que sucede en Buenos Aires, es como la expansión de ciertos medios, donde hay canales públicos y otros nuevos canales que piden producción, y entonces hay mucha gente como trabajando por esas instancias. Después, en términos más cercanos a mí, yo trabajo con una metodología que se escapa un poco de los procesos y de los tiempos que necesita cierta burocracia, que dada mi experiencia de vida no lo he podido hacer. Nunca he terminado un guión y después empecé a salir a ver cómo lo filmaba, sino más bien yo sabía cuándo iba a poder filmar y a partir de ahí gestaba todo. Entonces por eso también las películas se fueron acumulando de una manera acotada, en poco tiempo. Gracias a la Universidad del Cine, que es donde yo estudié y donde trabajé dando clases, y que ellos son como una especie de coproductora, ¿no? Como donde
donde me tengo que acomodar a sus esquemas, pero que son los esquemas donde estas películas son posibles de hacer, ¿no? Y en ese sentido me siento en ese margen, que igual estoy siempre como tratando de expandirlo un poco, pero siempre muy... El ritmo del rodaje, el ritmo de cómo la película se va produciendo tiene que ver bastante con el ritmo de mi vida, como que si estoy allá, si no estoy allá, si estoy trabajando en otra cosa, si... cómo se va escribiendo el guión. Hoy, en esta semana que estamos hablando mucho del origen de las películas, como de repente yo pensaba en, claro, y que desde el mismísimo comienzo escribo los guiones de esa manera, donde no están terminados del todo hasta 2 semanas antes del rodaje. Uh-huh. Y eso parece como un accidente o como algo no reflexionado, pero luego de 5 o 6 experiencias ya empieza a hacerme una forma medio que padezco un poco, porque también me encantaría tener un guión ya terminado, escrito, y que simplemente lo tengo que filmar y estoy tranquilo hasta que llego al rodaje. No, estoy nerviosísimo, estoy con tensión, estoy trabajando, estoy ocupadísimo, las cosas me superan, pero finalmente en el momento del rodaje las cosas más van fluyendo, gracias a que es un trabajo colectivo. Claro, ¿no? Es un trabajo con Fernando, mi fotógrafo, con Melanie, la productora, con María, Romina, Agustina, las actrices, o Julián. Esa cuestión colectiva hace que todo sea soportable. Y sin embargo es un trabajo colectivo que parte de una idea, porque tú normalmente escribes tus películas, ¿no? O sea, vienen de ti, tiene que partir de tu idea. Y te quiero preguntar algo, porque luego la gente se imagina, ¿no?, que los cineastas están tumbados en un diván bebiendo vino y comiendo uvas y dicen, claro, ahora tengo la idea de mi siguiente película. Estas inquietudes que te hacen a ti filmar y escribir, ¿qué voy a filmar?, que te hace ir empujándote a ti mismo día con día, ¿viene de un empuje artístico de tu parte, o es simplemente la manera como tu carrera se ha abierto paso y tú sigues en esa carretera, o es simplemente una metodología que ahora te interesa experimentar desde el punto de vista artístico o profesional? No sé si me expliqué. Sí. ¿Por qué estás haciendo las cosas así en este momento? O si sí estás dependiendo de una inspiración para decir, ahora lo que quiero filmar es La princesa de Francia, por ejemplo. No, eso de inspiración para nada. Justamente algo de lo que hablaba en el seminario era como una charla en contra de la inspiración y en contra de la página en blanco. Creo que con el cine, que justamente el cine es una cámara que registra algo que tenemos enfrente, aunque sea una pared blanca, es inverosímil que tengamos que ponernos a nosotros mismos en la situación de la página en blanco, dado que el cine siempre va a referir a algo, siempre va a empezar con una foto, con un paisaje, con un rostro. Puedes empezar con cualquier cosa, y entonces hay como que esquivar ese momento. Entonces es más bien una concentración en el trabajo y en los gustos de cada uno, y por lo general yo acumulo las cosas que me gustan y trato de hacer algo con eso, ya sea Shakespeare o lo que sea, o Buenos Aires, o tal esquina, o tal sector, o tal actor, y por eso hay algo que me inquieta de ellos. No sé, pienso María, que es una de las actrices con las que siempre trabajo, que ha hecho este tipo de personaje, este tipo y este tipo, y ahora, ¿cuál podría ser el siguiente? Y bueno, ahí ya empezás a pensar, no es ninguna inspiración, sin embargo, más bien lo contrario, es pensar en concreto, cosas concretas, y darles vueltas, que eso es lo que considero como trabajo. Y después también pensar, contar conté una película que va de atrás para adelante, entonces ahora podría contar una película que va de a fragmentos. Vas acumulando cosas que las vas pensando mientras estás en el metro, o mientras estás durmiendo, o mientras estás hablando con amigos. Sobre todo en la interacción, como cada vez más me doy cuenta que necesito más de la interacción para poder poner las cosas en funcionamiento. Y de hecho en una de las primeras películas también me sucedió. Sí, en realidad es las primeras, como nunca es que estuve solo escribiendo, como que no podría hacerlo, o necesito puedo pensar cosas y anotar algunas cuestiones, pero después me acuerdo que Todos mienten se escribió, la segunda película que yo hice, se escribió, yo las pensaba y las escribía como en unas notas, como unos papelitos, como que podía pegar como en la pared, más o menos. Y porque además quería que fuera una película fragmentaria, entonces la idea de que las notas como pequeñas burbujas funcionaba. Pero después, como daba clases en la Universidad del Cine junto con un amigo que se llama Santiago, y Santiago Palvecino, que también es director, dábamos clases, yo era su asistente, y después nos íbamos a tomar algo, y recuerdo que en todos esos lunes
por la tarde tomando algo, yo le quemaba el cerebro diciendo, ay, se me ocurrió esto y lo otro, y que fue una película muy hablada, más que escrita. Y después finalmente me tuve que sentar a escribirla apurado para poder dar información a los actores y empezar a ensayar, y después en ensayos se empezó a desarrollar más y más. Y algo parecido sucedió con la primera en relación a que fue un corto, que el corto no funcionaba y nos dimos cuenta que no funcionaba con Alejo Mogillansky, que es otro director, que en ese momento estaba siendo no solamente mi amigo, sino también el montajista de la película. Y en esas charlas surgieron como hay algo de lo charlado. Y después Rosalinda surgió, me habían ofrecido hacer esa película en un festival coreano en Jeonju, y dijimos con María, que es la actriz, juntémonos, almorcemos todos los jueves y que de eso surja algo. Y la verdad que sí, terminamos más borrachos que otra cosa quizás, y ahí aparece el vino. Pero de ahí surgió algo, ¿no? Pero de ahí surgió algo, surgió la idea muy general y las conversaciones con ella, y estuvo bueno, y así un poco. Y Viola surgió de la obra de teatro, de Rosalinda, y ahí empezó esa serie de las películas con los roles femeninos de Shakespeare. Pero como que hicimos una obra de teatro junto con 4 actrices, que son las que están en la película, y uno entiende que la película surge de ahí, y de que también yo me estaba por ir, porque me mudaba a Nueva York con mi novio, porque él estaba haciendo un doctorado en letras, y como que yo dije, me voy a ir de Buenos Aires, y no sé si cuándo volveré a filmar, ¿no? Porque yo filmo y soy cineasta porque estoy en Buenos Aires. Y sin embargo, de repente dije, bueno, filmemos esto, me tengo que ir en un mes o en 2 meses, en el momento que decidí. La obra terminó, medio raro haber hecho una obra que desaparezca así, y tenía un premiecito de un premio de un festival que me dan cámaras y no sé qué, entonces pongamos esto todo junto y hagámoslo, y bueno, y así. Y después Viola se tomó un tiempito para terminarse, y fue bueno. Ahora Princesa fue la primera película que hice como desde afuera, volviendo, y después es porque un amigo me dio, con la estructura que yo tengo en Buenos Aires se puso en funcionamiento de nuevo, y un amigo de Nueva York también ayudó. O sea, digamos que tu realidad te va empapando el cerebro para que el cerebro acabe después. Es muy concreto. Exactamente. Es muy básico, no básico, pero es como muy esa respiración. No es nada raro, no es ni idea de contactos, ni de cosas, ni de reuniones, es como más o menos ir viendo, porque como hago unas películas que no necesitan demasiado, se pueden ir haciendo, y que son las películas que me gustan hacer. No tengo por ahora una pulsión de, si siento que quiero otra experiencia, no es por el lado como del dinero o de me gustaría tener más camiones, o no sé, quizás me gustaría tener 2 días más para rodar. Para eso se necesita dinero, más dinero, pero tampoco tantísimo más dinero. Y como que finalmente pienso más en cómo puedo lograr esos 2 días extras antes que pensar cómo puedo lograr $20,000 más. No antes, sé si se entiende. Sí, no. Y se entiende también igual que la plata es necesaria, no es que no. Por supuesto, sí. Pero lograr un equilibrio. Exacto. Antes de irnos al primer corte de este programa, te quiero hacer una pregunta rápida. No para que la respondas rápido, insisto, tenemos mucho tiempo. Justo hace rato, antes de que llegaras, leía yo una entrevista que le hacen a Woody Allen ahora en el Festival de Cannes, que está un poco ahí atorado con la serie de televisión que va a hacer para Amazon, está un poco a disgusto ya con lo que está haciendo, ¿no? Y alguien le pregunta lo que siempre se le pregunta a Woody Allen, y él siempre da una respuesta diferente, pero la que dio hoy me gustó mucho, y creo que viene un poco a cuento con lo que nos estás diciendo ahora. Le preguntan, ¿por qué filma usted? ¿Por qué está haciendo usted películas a su edad, señor Woody Allen? Y Woody Allen dice, no, pues él dice, pues es que la vida se trata de entretenerse, y yo para entretenerme hago películas. Creo que es un poco, sin que suene mal, creo que es un poco lo que tú nos estás contando ahora, ¿no? Sí, puede ser. En donde tu realidad... En él es muy raro que, bueno, igual no, es un cineasta con muchos años y mucho, como es muy increíble el nivel de regularidad. Se ve que tiene una maquinaria totalmente armada desde hace años, donde saca una película por año, y debe tener, como en mayo debe escribir, en abril debe postproducir, en julio debe filmar, y así. Habría que ver si son todas películas de la misma estación, si son todas películas de verano. Todas de verano. Y claro, Woody Allen debe poder conseguir un dinero aquí y allá, no deben ser tampoco tan carísimas las películas, pero a mí de él lo que más me llama la atención es eso, como la regularidad, el ejercicio, ¿no? Tomar el cine como un ejercicio, como una ejercitación, no como un ejercicio, como
y cómo aprende y se evoluciona y todo eso. Y después, bueno, es interesante ver cómo también ese sistema no te come el coco tampoco, ¿no? Porque digo, a mí me está sucediendo como de repente hice una película y otra película, y como no tengo tampoco intenciones de ser un director que tiene una película por año, ¿no? Como ahí está bien, también puedo respirar y incorporar cosas nuevas de la vida, y que uno no se hunda en la mera circulación que el cine puede llegar a proponer para estas nuevas generaciones. Claro. Antes del corte, ¿te gusta Woody Allen? ¿O no todo Woody Allen? No ¿O todo qué Woody Allen? No sé bien. Es raro. Hace mucho que no veo películas de él. La última fue la de París y no me interesó mucho. Es como una película con un guión de Wikipedia. Me gustó como que al principio pone todas estas clichés como de París. De París, uno como tras otro. Uno tras otro, como muy largo, que parece un poco irónico, pero tampoco lo sé. Sí, tiene películas que me interesan. Sí, claro que sí. Claro. Sí. Pero tiene tantas que sí, como... Sí, es que luego... Siempre me faltan. Siempre si quieres acordar de la que te gusta, te gustan varias de varias épocas. Sí, pero estoy tratando de ver si hay alguna de las más tardías que me interesa un poco, pero... tiene como unas ideas de repente, sí. Y después como... A veces de varias películas puedes hacer una mejor, ¿no? Sí, ¿No te da yo creo que las últimas que ha hecho es como medio que la cosa está de la maquinaria que se pone a filmar le gana a las películas un poco, pero las hace menos interesantes para mí. Pero los 80s tenía ahí unas cuantas, ¿no? Tiene cosas. Annie Hall, sí. Annie Hall, por supuesto, pero el tema es que hace mucho que no las veo, entonces habría que volver a verlas. Sí, hace mucho que no. Muy bien. Muy bien. Tengo que hacer ahora sí el primer corte, Matías, pero volvemos en nada para seguir la plática. Buenísimo. ...140 organizaciones son taxistas, estarán con sus vehículos obstaculizando las vialidades para protestar contra Uber. Exacto. Uber y Cabify, que dan servicios de taxi por medio de aplicaciones para teléfonos móviles y sin concesión. No están ni bien informados de cómo opera Uber y si les afecta o no, y se están dejando mover por sus líderes o por otras gentes para influirles en que nada más vayan en contra de Uber, cuando el segmento que atiende Uber no tiene que ver nada con los taxistas. Esa es la consigna, o se va Uber o aquí lo matamos. El transporte, el derecho al trabajo no se negocia con nadie. Ahora sí que pidiendo que se regularice el servicio, ¿no? Que todo sea parejo. A nosotros nos están sacando hasta los ojos, Impuestos, revistas, tenencias, paga esto, paga el otro, la gasolina sube, refacciones. Nosotros no paga nada. Ahora sí, estamos de regreso. Matías, hace rato que describías la manera en la que trabajas, en cómo se van sucediendo las historias que acaban insertadas en tus películas, porque honestamente hay poca historia en tus películas. El ambiente y la interacción es lo que importa. Me daba la sensación, la idea de que así como van llegando se van desarrollando estos procesos,
se acaba todo esto trasminando a los personajes. Los personajes viven más o menos de la misma forma, como en un día a día, no necesariamente despreocupado, pero que tampoco los oprime, ¿no? Sí. O sea, no tienen la rutina típica del personaje scorsesiano, por ejemplo, ¿no? Que tiene que cumplir con ir al trabajo. Son menos católicos. Exactamente, exactamente, ¿no? Sí hay esta conexión con tus personajes casi autobiográfica, o es algo que se da porque se tiene que dar a partir de quien escribe y luego dirige la película. Sí hay elementos como de la vida o de cosas que uno conoce y sí, no son autobiográficas, pero sí uno saca elementos como de la vida. Después son, no sé, no corresponden como a algún género en particular, pero quizás están más cerca como de una especie de comedia, pero no es una comedia donde la gente se vaya a reír así de carcajadas. Entonces como es raro ahí como ponerlo como un rótulo, pero sí hay algo de algo un poco atenuado, ¿no? Como no de algo como en un cierto equilibrio donde nada es como tan dramático ni nada es tan liviano tampoco. Como por lo general se refieren a las películas como algo muy liviano, y que no me parece mal, pero también me parece que tienen como una intensidad, aunque sea por el lado como de la confusión o el grado de la complejidad de la estructura, las debería hacer menos livianas. Digo, o ciertos puntos como emocionales en algún momento, hacia el final o al comienzo, lo que sea, es como que me interesa un equilibrio donde nada es tan liviano y nada es tan pesado, y quizás estamos muy acostumbrados a que la narración solamente se pueda justificar por cosas muy pesadas, por cosas muy dramáticas. Entonces, en ese sentido, es otra idea de entender que algo muy pequeño o algo que se esconde puede ser dramático o puede ser interesante para seguir narrando una historia, una relación entre personajes o una interacción de una persona o de un cuerpo con una pintura, con una obra, con un sonido, con un espacio, con una ciudad. Porque sí hay una trama, pero siempre, por lo general esa trama siempre está un poco escondida o elipsada o fragmentada. O doblada, ¿no? O doblada. Hay loops en tus películas, las escenas, los diálogos se repiten, ¿no? Hay una especie de casi autoengaño que a mí me gusta. Sí. No quiero que tomes mal mis palabras. Lo digo muy bien. Lo digo porque sí, hay una especie de autoengaño de decir, señores, tenemos que contar lo que le pasa a estos personajes sin que necesariamente veamos o una transformación, que es como lo tradicional del cine, ¿no? Que el personaje no sea el mismo al principio y al final, ni necesariamente que les ocurra algo. O sea, no tiene que caer una bomba en Buenos Aires para que estos personajes, hablando ya más concretamente de la princesa de Francia, se metan a platicar a un museo y ahí empiecen a hacer juegos entre ellos que además después voy a volver a desbaratar en otros juegos también entre ellos, ¿no? Sí, que tiene que ver con sus relaciones y las relaciones entre personas y entre una generación y las ideas de cómo uno ama o deja de amar. Digo, finalmente esas cosas también pueden ser bombas si uno se las toma. No, y lo son. A mí La princesa de Francia me gustó por varias razones. Primero porque detectando un poco el tono teatral que tiene la película de manera obvia, porque empieza con el ensayo de una obra de teatro. Pues luego uno ata los cabos y dices, claro, es que Matías lleva mucho tiempo jugando con Shakespeare a su manera, ¿no? Es una influencia clara en tu... Sí, es una prolongación, es una continuidad. Exactamente, pero al mismo tiempo no estás adaptando a Shakespeare, y eso me gustaría que se lo comentaras a la gente. O sea, ¿por qué estás jugando con Shakespeare sin o sea, no eres Kenneth Branagh, no quieres ser Kenneth Branagh. Él sí adapta a Macbeth, él sí está metido en esas tragedias y en esas comedias. ¿A ti te interesa otro Shakespeare que sale de Shakespeare? Sí, ninguna de las películas son adaptaciones, simplemente tomo elementos que me parecen interesantes para contar una historia hoy, ¿no? Al acercarme a Shakespeare encontré que estaba cerca, que no era un... ¿Cuándo te acercaste a Shakespeare? Cuando estaba escribiendo Todos mienten, tenía como dos lecturas de acompañamiento. Una era Mario Bellatín, la literatura de Mario Bellatín, y las obras de William Shakespeare. O sea, dos cosas muy parecidas. Pero justamente esa era la idea. Geográficamente, sobre también, todo. Y el tiempo. El tiempo. Sí, pero justamente me interesaba esa distancia, porque también yo sentía que estaba haciendo algo
que no tenía que no es que estaba queriendo hacer una película velatineana o shakespeariana tampoco, y no lo son, pero son contaminaciones. Y en ese sentido... Contagios, yo les diría contagios. Sí, contagios. Sí, no estaría mal. Y entonces como que de repente descubrí este personaje de Rosalinda y conozco a María. María sería una muy buena Rosalinda. Sería interesante verla jugar o pelearse con estas como con estas líneas, y entonces eso me parece que es fotogénico, entonces eso puede ser parte de una película. Y ahí empiezo a armar, y de repente me parecían muy interesantes las tramas propuestas, los personajes propuestos, las líneas de diálogos, que en el cine se pueda hablar de esa manera de repente, como si nada. La traducción, como meter mano y traducir y transformar, digo, hay algo de eso que me interesa y que me liberaba para generar narraciones alternativas. La idea de la adaptación me parecía que era un trabajo que no sabría hacer bien y que no veo por qué lo tengo que hacer entonces. Exacto, porque desde tu punto de vista, el que nos acabas de describir, sería un trabajo menos libre. Sí, como tomaría la adaptación como unas cadenas, y eso no es lo que yo quiero. Y eso no es un alegato en contra de la adaptación, pero sí creo que quizás una obra, pocas personas, hay pocas de esas adaptaciones que me interesan, ¿no? Como las de Wes, las de Kosinsev, las de Olivier, pero después el resto no, y terminan como achatando a la obra, ¿no? La experiencia teatral. Entonces como que yo por ahora no me siento en condiciones de poder hacer una adaptación entera, no me interesa, ¿no? Por lo general esos personajes como de los bufones, que yo no tengo nada que hacer con eso. Entonces, ¿por qué me voy a poner a hacer eso si yo no se me ocurre nada con eso, no puedo hacer nada? Esas escenas muy bufas, no sé qué, que son todas fundamentales en Shakespeare y que me gusta leerlas y me gusta verlas, yo no las puedo hacer. Entonces, ¿por qué me voy a poner a hacerlas? En cambio, sí, me parece que tengo un vínculo con esas líneas sentimentales y esos personajes femeninos. ¿No? Entonces, o una cierta narrativa de los actos y de estas escenas, de un montón de escenas. Yo soy más elíptico. Me interesa más otro ritmo, entonces ¿por qué me voy a poner a hacer eso? Quizás podría ser una adaptación que tome eso más adelante, claro. Yo no vengo del teatro, vengo ahí como llegaste a Shakespeare leyéndolo, es otra la experiencia y es otra entonces la manera como se van a expresar. Otros cineastas vienen del teatro y por eso les funciona y conocen bien, no sé, es más amateur mi acercamiento, amateur por el lado de lo más del amante, entonces sí, son puntos de partida y es un material, es como una arcilla que se me da y a partir de la cual yo voy ejecutando mis golpes. Y puedes no solo ejecutar los golpes, sino construir otras cosas, que es un poco lo que ocurre con la Princesa de Francia. Siguiendo con los puntos que me gustaron, pasa mucho en tus películas que los personajes los actores que transforman a los personajes se transforman y se deforman. Es decir, es muy probable que un personaje que ahora vemos interpretando a uno, en algún momento acabe interpretando a tres enfrente de nosotros. Sí. ¿No? Se van intercambiando los roles como en una sopa de dominó. Y a mí el principio de La Princesa de Francia me gustó mucho. Esta gran toma muy abierta en picado sobre una cancha de fútbol, lo tomé además como una gran broma de ti hacia ti. Son dos equipos que están jugando en la noche en Buenos Aires y que de repente los uniformes ante nuestros ojos y de la manera más realista posible se van desdibujando y acaban todos vestidos igual. Es un poco lo que pasa con tus actores y con tus personajes. Y eso viene también de estas ganas de deconstruir a Shakespeare y a su teatro, o estás jugando también con nuestras capacidades de reacción ante una película, que además estamos muy acostumbrados a ver películas donde eso no solo no pasa, sino está prohibido. ¿Estás de alguna manera provocando a la gente, o también es el juego de Shakespeare de traer estos actores que pueden hacer cualquier cosa, o incluso el teatro japonés de decir, pues mira, los hombres interpretan a las mujeres, cosas como esa? Sí, o estás jugando con nosotros, que yo también agradecería mucho eso, que alguien me dijera, te voy a hacer un gran truco de magia y ni siquiera te vas a dar cuenta.
esa escena tiene esa idea del truco un poco, pero porque todas las películas, para mí una película llama a la otra, ¿no? Como que voy a armar, porque es como el material previo. Si cuando trabajo con esta película y incluyo una pintura, que es un material que yo convoco, hay materiales que ya preexisten a la película, que es la película anterior. Y de esa película yo empiezo a sacar líneas para lo siguiente, como lo de las mujeres de Shakespeare, por ejemplo, o un actor, o una locación, o también, por ejemplo, algunas inversiones, como por ejemplo, yo sabía que Viola se basaba en el primer plano, ¿no? Había las mayores potencias de esa película en términos narrativos se extraen del primer plano. Entonces iba a ser otra película con Shakespeare, otra película en Buenos Aires, otra película con este grupo de actores que me encantan. Ejecutemos una inversión drástica. Claro. ¿No? Empecemos con un plano general. Y a ver cómo dirijo un plano general, una escena que yo nunca me puse a dirigir. A ver, para esta idea de la ejercitación, digo, de ponerse en varios lados. Entonces empecé a pensar y dije, siempre mis películas empiezan medio rápido, como empiezan a tirar mucha información muy rápido. Muy al grano. Entonces esta quería lo contrario, entonces a ver, empecemos más tranquilos y dije un plano más grande y yo no trabajo mucho la descripción porque voy directo como a esto y a lo otro. Entonces, a ver, hagamos lo contrario, una pantalla en negro, una radio, un italiano que presenta una música que yo por lo general no uso y no uso de esa manera. La pantalla en negro. Como empecé a poner todas cosas que no suelo hacer y entonces apareció. Y está esta idea de estos planos más descriptivos, más contemplativos, que hay muchos hoy en día en el cine y que yo tiendo a no hacer y dijimos, bueno, hagamos uno. Pero en el momento de tener que hacerlo, como no me lo pude tomar muy en serio, y entonces necesité la idea frente a esa idea de objetividad y de distancia y de tiempo y de realidad, de realismo, ejecutar un efecto. Una pequeña bomba, ¿no? Claro. Una pequeña bomba. Y entonces eso fue, y por eso, eso fue ese plan. Y luego en la película, que es otra cosa que me intrigó, yo ya estaba metido. A mí, bueno, de entrada me simpatiza mucho que en esta película, que además dura 1 hora y 10 minutos, quizá, te tomes el tiempo para empezar. O sea, hay otros cineastas que, sabiendo que quizá premeditadamente, obviamente tú no sabías cuánto iba a durar la película cuando empezaste a filmar. No, de hecho pensé que iba a ser mucho más larga. Fue una de las sorpresas del primer armado. Teniendo una película de 1 hora 10 minutos, tenemos una película que empieza con mucha calma. O sea, incluso ahora vemos que quizá fue involuntariamente, pero fue un accidente afortunado. Incluso la película está jugando con el tiempo, ¿no? Sí. No solo con los loops que nos presenta ya muy al final, ni con las repeticiones de los diálogos, sino con un planteamiento muy calmo, pero muy juguetón, en una película que dura tan poquito. Sí, la idea de empezar más calmo era algo muy a conciencia, porque yo veía que siempre empezaba rápido. Pero no sabías que iba a durar tan poco. No, después no sabía que iba a durar tan poco, pensé que iba a ser mucho más larga. Y después tengo una impresión, una cuestión como táctil de que necesito que la cosa fluya y que hay movimiento que no se detiene, y en esta película era muy una especie como de danza entre 4 puntas, 4 actrices, que después terminaron siendo 5, alrededor de un centro, alrededor de un hombre, y que es un movimiento, es una ronda, y cada una le va pasando la posta y se va armando un poco el personaje de él a partir de cómo lo ven las muchachas. Exacto. Y se van pasando la posta, y en ese pasarse la posta hay una necesidad de fluidez, de pasar de una cosa a la otra, que no puede ser demasiado fragmentario, demasiado interrumpido a tonal, digamos. Como tiene que ir pasando una cosa atrás de la otra. Sí, no lo puedes romper tan premeditadamente. No, y tampoco puede ser tan uno de 1 minuto, otro de 40, un capítulo de 1 minuto. No, tiene que haber como una especie de continuidad, y en ese sentido estoy contento con cómo se mueve la película, cómo va de una cosa a la otra, como un poco rápido, pero que es el tempo necesario. Sí, es tersa, a pesar de que o sea, no es precoz la película. Sí. Esa hora está balanceada. Sí, y no se me ocurren otras escenas que quisiera ponerle en el medio para esto. Me parece que desbalancearían y se perdería algo. A la hora de planear, ahora que nos dices de planificar cómo se van a mover los personajes, tenemos al hombre en el centro, que es observado por distintas chicas, y nosotros vamos conociendo el punto de vista de estas chicas. Todo esto está en el guión. Pero esta planeación, este jugueteo con todo lo que ya nos has contado,
corre el riesgo de perderse en el montaje. ¿Qué tanto afecta el montaje a estos planes primarios? Y hablando una vez más en concreto de la Princesa de Francia, pero bueno, podemos irnos a cualquiera de tus películas. Sí, no, pero hablemos de la Princesa de Francia. Está bastante todo en el guión, la estructura está en el guión y supongo que si hubiese fallado o que si yo hubiese encontrado algo que no me gustaba hubiese cambiado, pero vi que estaba bien, digo, que eso que se había pensado para el guión y que se filmó recorría los caminos que me parecía que había que recorrer. Entonces en ese sentido no hubo no hubo cambios en términos estructurales y al mismo tiempo como son bastante rígidos los pasajes entre uno y otro, no sé si rígidos, pero la escena del museo no puede ir al final. Claro. Todo ese bloque no puede ir. Tiene que ir después de que se introdujo a él, que acaba de llegar, y la escena del sueño no puede ir al final, en el medio. Tiene que ir. No hay mucha flexibilidad. Está hecho así, como está pensado, y después en el montaje uno ajusta, saca las partes que no quedaron mejores, las fallas, pero no en términos de fallas estructurales, como no hubo en esta experiencia una sensación de falla estructural. De repente hay un plano en el museo que no estaba bueno, el primero de los planos no estaba bueno, también era el plano, no había algo malo en el tiempo y en el movimiento de ellos y en las líneas de diálogos y donde los puse, no sé qué, y ese plano lo terminé sacando porque no funcionaba, era cuando era el primer, y además es el primer plano que filmamos. Entonces hay algo de eso, como de que uno tarda en entrar en calor. Otra vez la idea del ejercicio y de la ejercitación. Y por lo general los primeros planos que uno hace son los peores. Sí. Y a veces hay que simplemente sacarlo. Obviamente que se pierde una información, que se puede llegar a volver un poquito más críptico algún detalle, alguna arista, pero es mejor. Prefiero sacrificar eso que sacrificar un movimiento, sacrificar un tiempo. Y el dominio visual o la planificación visual, ¿qué tan puesta está ya también en el guión? Te lo pregunto porque continuando con el arranque de la película, que es donde yo me quedé enganchado, después de este gran plano tenemos el diálogo entre estos dos chicos que están viendo el ensayo de la obra de teatro y la cámara los tiene en un picado, un ángulo ya, un encuadre más cerrado, un plano más cerrado, pero en un picado muy cruel, muy angustiante, donde a veces ni siquiera vemos bien los rostros, ¿no? Y luego pasamos a todas estas escenas que nos has descrito, la del museo, las pláticas en esta habitación con la cama en el suelo, en donde muchas veces las voces están fuera del encuadre, ¿no? Y esto acaba comunicando muchas cosas, y en el caso particular de esta obra de teatro al principio, a mí me comunicó angustia de la buena, ¿no? Como que me están diciendo que algo aquí va a pasar, que no va a ser necesariamente placentero, pero que tampoco va a ser violento, a pesar de lo violento del encuadre, que es tenerlos muy cerrados en un ángulo picado. La cámara está también descrita en tus guiones, o ahí sí te permites cierta flexibilidad a la hora de comenzar el rodaje. No, en los guiones no pongo ningún detalle técnico. Como que es una especie de idea que tengo, no sé muy bien dónde la saqué, pero que no me interesa. Digo, lo van a leer los actores, ¿qué necesitan? Primero, mucha gente no va a leer el guión. Muchos de ellos van a ser actores. ¿Para qué necesitan ellos saber en ese momento que tienen que ver cómo es su personaje o qué está pasando? Como obstaculizaciones con cuestiones de cámara y de cosas y de precisión, como si después después la locación es diferente y la cámara tuvo que ir a otro lado. Porque digo, hay algo de mantenerse más en un presente y pensar bien para qué está esto. Digo, lo va a leer mi productora, ¿para qué necesita saber dónde quiero poner la cámara? Que quizás ni siquiera sé. Entonces como no pongo nada de nada. Trato de escribir de una manera que quizás se pueda intuir algo, ¿no? Pero soy bastante sintético y no sé. Y después no, pero sí puede ser que lo tenga en la cabeza, lo suelo tener en la cabeza. Allá iba yo también, sí. Pero no lo comunico por el guión. Para eso nos juntamos y ensayamos y hablamos y te cuento cómo tengo pensado hacerlo y en dónde, que es muy determinante eso.
prefiero como la parte esa social que la idea de que lo tengo que poner todo como en el guión, no sé qué. No Pero sé en tu cabeza probablemente sí, estén mi ya cabeza escondidos está, ahí y por ejemplo, la secuencia esta en el teatro, cuando se está medio besuqueando, esa posición es una posición que yo ya había trabajado un poquito en Viol y que me había gustado y que no la había trabajado antes y que me gustó, que es eso que decís del picado cruel es bueno, es buena manera de escribirlo. Y que permite que no se vea tanto. Hay algo que las películas, al mostrar de una manera tan recortada o tan acercada, es como que proponen que el mundo es más que la película. Que la película solamente es un recorte apenas. Y que hay muchas cosas que van a pasar y que están pasando y que no nos vamos a enterar porque solamente vemos un poco. No hay una sensación de totalidad, sino de lo otro. Y eso es una filosofía de las películas, de alguna manera, una filosofía de vida también. Como... y que uno es apenas un punto de vista. Digamos. Claro. Y en ese entonces yo sabía que es como que ya había filmado en la película anterior escenas de gente viendo una obra, que no hay nada más aburrido, ¿no? que filmar, porque a veces la obra no está ahí, ¿no? Entonces hay gente como poniendo cara de ganso, que están viendo algo que no está bien. Con alguien que les diga dónde todo voltear. Eso no está bueno. Sí, entonces prefiero que no. Entonces la idea de filmarlos de frente es más mentiroso que filmarlos de espalda. Porque cuando los filmo de espalda estoy como filmando otra cosa. No es simplemente ellos viendo la obra que no existe, sino que aparece otra cosa, que es la relación entre ellos. Entonces de frente estaría como poniendo más de ante... Como que se estaría mostrando más la obra. Por más que no la esté mostrando, pero como que es obvio, están mirando la obra. En cambio de espaldas, si están así, ya inmediatamente la obra que está fuera de campo queda incluso más relegada. Claro. No, si la pones de frente, se me ocurre ahora, es como ponernos en el punto de vista de los actores. Y sería decir, lo estás convocando. ¿cómo es posible que los actores no se den cuenta que estos dos se están besando, cuando en realidad lo que tú quieres contar es que se están besando, lo que están pensando los actores? Sí, totalmente. Entonces eso es restringir como la mirada. Y también calificarla de alguna manera, generar como una cierta tensión. Esas angulaciones generan de alguna manera un extrañamiento que me interesa. Ese muy particularmente fue muy pensado como en esto que te digo, que en estas pláticas con mis amigos y con la gente que admiro y que me ayudan, como se me ocurrió que podía hacer esto, lo otro. Por ejemplo, para la escena del fútbol tenía como la idea contraria, tenía esa idea de hacer la distancia muy distante, como desde muy lejos, o también una muy cercana, donde decía solamente colores de las camisetas y que se vayan perdiendo y que se vea uno solo. Después decidí hacer la otra porque esa me pareció que era medio mala, pero como idea, pero bueno, así, sí, uno va pensando en el colectivo, uno va pensando mientras está hablando con su madre y así. Muy bien, me gusta que la idea del cine como creación colectiva vaya caminando y se vaya abriendo paso. Tengo que hacer una segunda pausa, Matías, pero venimos al remate del programa, si te parece bien. Excelente. Durante las semanas recientes, ahora que nuestros programas han estado subiendo a la red, la pregunta se ha repetido. ¿De qué se trata Puentes.me? Sí, claro, se trata de grabar ideas, monólogos y conversaciones en la ahora vieja y conocida plataforma del podcast. El aparato que le dio nombre ha sido descontinuado. Empleando la tecnología del transductor acústico eléctrico, es decir, un micrófono. Puentes también se trata de básquetbol, de cine, de guionismo, de literatura infantil, de Los Simpson, de ciencia y ciencia ficción, de arte callejero, de libros y lectores, de la guerra de las galaxias, de drogas recreativas y el derecho a consumirlas, de videojuegos, de teatro, de diseño, de agua. Puentes se trata de utilizar la red para algo más que la cacería de clics. Puentes se trata de compartir. Se trata de los dos lados del mensaje. Se trata de nosotros, quienes hacemos y escuchamos estos programas. De nuestra relación con esta ciudad y este tiempo. Se trata de pensar en cómo será el mundo mañana. Se trata de imaginar. De eso se trata. Puentes. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Novedades desde la madre patria. De ultramar.
con John. Nuevo episodio todos los viernes a la 1 de la tarde. Puentes.me. Puentes. Ok, estamos de regreso y sí, efectivamente estamos muy cómodos. Ya estamos planeando el viernes. Me acabo de enterar que el lunes fue cumpleaños de Matías. Quiero felicitarte. Gracias. Este programa se está grabando el viernes 15 de mayo, antes de la función que en la Cineteca habrá de La Princesa de Francia. Y bueno, me da gusto que Matías haya cumplido años el lunes. Una vez más, la felicitación, porque yo cumplí el miércoles. Ah, guau, hay tantos taurinos. Hay mucha gente. Bolu, uno de los chicos que hace el programa dedicado a Star Wars, que lo hace junto con Russo, que está sentado aquí trabajando, cumpleaños el martes. Wow. Y bueno, y por aquí hay muchos amigos que cumplen Como años. las actrices de mis películas cumplen el 14. Sí. Digo, no sé, algo ahí. ¿Qué? ¿Mayo? 9 meses antes de mayo? Que Yo creo que debe ser abril, marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre. Claro, la primavera. Claro. La primavera ya, el fin del verano, aquí, pues es como la misma temperatura, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde el mundo empieza a dar vueltas. Claro. Matías, una pregunta rara, espero que no te suene tan rara como va a ocurrir en realidad. ¿Para quién está hecha La Princesa de Francia? La respuesta que tú me quieras dar. A lo mejor está hecha, a lo mejor necesita tiempo. A lo mejor quieres que la vea algún tipo de público en particular. No, al contrario. O a lo mejor la querías que ver parece tú. medio demagógica, pero que es verdad que es todos. Digo, uno hace una película y es un objeto que hace que lo pones ahí. ¿Y cómo vas a decirle a alguien que no la vea? Es raro. Digo, ¿no? Y cuando uno piensa la película, piensa un modelo, como es una cosa muy abstracta, ¿no? Pero bueno, es así la vida. Donde pensás como una especie de espectador modelo, pero que en realidad es uno, porque uno se considera igual a los otros. Claro. Entonces todos. Y es como. Y después tratás de ver qué independencia igual puede llegar a tener la película como objeto. Y como a mí me gusta pensar que cuando armo una película es como tiene sus reglas internas y expone sus reglas internas, su movimiento, y que la persona que la está mirando tiene que entrar en ese diálogo, y es fundamental que esté esa persona para ese diálogo, si no, no existiría la película. Claro. Y la experiencia que cada uno convoca, experiencias personales e individuales de todos, de una entidad colectiva. Uh-huh. Por eso es que a lo mejor las historias acaban estando como a flote, que no interfieren con los personajes. Por eso tampoco apertura. soy alguien que está diciendo esto es así, y esto es muy dramático, y esto es muy gracioso. De repente esas películas que son tan graciosas y de pronto uno no se rió nunca, porque te parece una boludez. Sí. Digo, o te parece que son muy reaccionarias, o te parece que no sé, como cosas así, o que te sentís muy manipulado, como que te están manipulando mucho. Sobre todo en muchas películas yo siento eso, como cuando me están queriendo hacer sentir cosas que no, cuando no tengo un lugar, donde no hay como una opinión, cuando se presentan muy rígidas. Trato de justamente que sea más fluido y que se mueva mejor, y que sí, yo entiendo que hay como vacuolas, hay como lagunas y espacios, pero esos espacios son para que también uno se ponga, y son llamadas de atención para desandar o desautomatizar como una manera de ver una película. Tampoco es un gesto súper vanguardia, pero sí de cierta que sentir que esa película te puede pertenecer porque tuviste que poner cosas tuyas. También te hizo acordar a cierto algo tuyo o algo así, y entonces entendés y te gustó. Me gustan esas entradas particulares a la película, mismo si se pierden del eje que yo tenía como principal, porque siempre hay un eje principal. Sí. Como las canciones. Esas, ¿no? Sí. Las haces tuyas porque a lo mejor él está cantando el peor desamor del mundo y tú la vuelves una canción completamente romántica, ¿no? Sí, a o pesar, una melancolía o así, sí. o piensas igual que él, pero lo aplicas a algo tuyo. Digo, no, tampoco me parece que las películas se puedan
entender tan de una otra manera. Digo, tampoco es que me parece que son totalmente abiertas, pero sí que convocan a una participación, a un diálogo, y ahí es todo, qué sé yo. Si de repente a una señora le gustó mucho y porque qué sé yo, y a un joven menos por tal cuestión, bueno, problema de cada uno, ¿no? Pero me parecería muy raro pensar que hay que tener... De hecho, es lo que no hago con las películas yo. Como yo siento que yo puedo hacer una película y yo soy igual que los demás y que, digo, afortunadamente hay unas ciertas condiciones que hacen que yo conozco ciertas personas, que les gusta trabajar juntos, que tengo la posibilidad de filmar gracias a la universidad, que logro juntar 3 pesitos. Pero si yo de repente, tengo uno puede decir, estoy en una condición como económicamente privilegiada, digo, porque no tengo que estar trabajando 10 horas por día, 8 horas por día en el puerto. Claro. Digo, pero al mismo tiempo uno se puede poner las cadenas siendo millonario también. Digo, diciendo yo quisiera, ¿cómo no tengo 28.000 millones? Y podría estar diciendo como cineasta, y yo si no es con $100.000, más de $100.000 no puedo hacer una película, y no filmo. O yo con más de 25 no puedo, o yo con más de 5 no puedo. Hay un momento donde ahí está tu vara. En un momento encontrás tu vara. Pero uno mismo puede ser el que se esté limitando, digo, y trato de que no. Por suerte, digo, creo que lo feliz es que no me atrae tanto una estructura muy grande. Creo que no podría hacer lo que hago en una estructura más grande, que me comería como ese sistema. Y creo que hay gente que seguramente sabe manejar mejor eso, claro, y que hacen buenas películas de esa manera. Digo, sí. Como, no sé, siento, por ejemplo, yendo a una historia del cine, hay un director que me gusta mucho, que es Otto Preminger, que cuando Otto Preminger tiene mucho dinero, puede hacer muy buenas películas. Cuando tiene menos dinero, se nota. Sí. ¿Entendés? Que la cámara ya no la puede hacer girar tanto, que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro, que los actores, que esto, que la historia, que los tiempos, que se le va algo. Pero claro, hay gente, y después hay gente que puede hacer quizás todo. Pero bueno, yo siento que tengo ese límite y que ese límite no me asfixia, sino que te permite contar. Expandir. Claro, sí. Y te permite contar lo que quieres contar. Sí. Y entonces, más allá de Preminger y quizá más allá de directores tan clásicos o tan estudiados como Preston Sturges, que sé que a ti te ha influenciado mucho y te gusta verlo, ¿cuál es el cine que ves de estos tiempos? ¿A qué cine te acercas en estos momentos? Quizá no para estudiar, sino como para lo que tú me estás contando. Trato de ver todo. Vivo en una ciudad que tiene una gran ventaja, que es que hay mucho por ver, que se proyectan muchas cosas todo el tiempo. Ustedes aquí tienen la suerte de la Cineteca, que eso es... Bueno, Buenos Aires no debe estar tan desamparada, ¿no? No, pero bueno, por ejemplo, yo ahora no estoy tanto ahí, pero está el Museo Malva, que tiene la Filmoteca y que pasa películas y que es muy interesante, pero es una sala. Y ahí es donde estrenamos nuestras películas, por lo general, ese espacio es muy fundamental. Después está también la sala Lugones, que estuvo cerrada, que es la sala del del Teatro General San Martín, que es como el Teatro Nacional, digamos, y que estuvo cerrada durante 2 años, casi 1 año y medio. Entonces, como imagínate, te cortan como toda una parte de tu ser. Y después, por suerte, aparecen algunas otras salitas quizás más pequeñas, hay algunos cineclubes históricos, pero como yo siempre me he movido más como por el lado como del Malva y de la sala Lugones. Esos son, me parece, los 2 pies más fuertes. Han aparecido algunos lugares, pero yo justamente ahora hace 4 años que no estoy con regularidad allí. Voy, pero pero voy justo a las fiestas cuando no hay nada para ver, y un desastre en mi calendario. Y Nueva York es otra historia. Y Nueva York, bueno, sí, es otra historia. Ahí es como... consulta una página de internet que es como tenés la agenda como diaria y hay mucho, digo, hay demasiado. De hecho, de parte hay un momento donde es muy desagradable porque uno dice que piensa en la redistribución, ¿no? Como esto es ridículo que yo tenga en un día 5 películas que tengo muchas ganas de ver, claro, y que tengo que ver, y que son 5 y por qué. Y después en otros lugares no tenés nada, o tenés menos, o no tenés, en ese sentido es como hay algo ahí del capitalismo medio bestial que es muy indigesto. Sí. ¿No? Que decís que es cualquier cosa esto. ¿Por qué hay 5 películas? Para no decirte que hay 30, pero digo, de las que uno le gusta, que tenés ganas de aprender. Sacas 5 fácilmente. Y decís como, después también tengo una vida, digo, ¿y qué es esto? Como hay algo de ese empacho que me resulta incómodo. Pero trato de ver lo más posible, y lo mejor de todo es que empezás a encontrar, siendo uno medio cinéfilo, como... Viste que me gusta mucho la idea de que uno no vio nada. Sí.
No, como que de repente, no sé, me pasó que fui a un festival a mostrarla y había una retrospectiva de Dorothy Arzner. Sí. Es una directora mujer de la década del 20 y 30 y un poco más, sí, yo también. Y es fascinante, yo nunca había escuchado, ¿no?, de eso, y he dado clases de cine y todo, y tantas clases de cine también he escuchado, y es fundamental. O, por ejemplo, todos los cineastas de las listas negras, o todo un cine más resistente en Estados Unidos, en California, y que jamás había como visto. Sí, las muy típicas quizás, pero de repente había un montón más, o toda una parte que se cortó y que se enterró, y de repente esas cosas surge y sí, se dice muy fácilmente a la gente que ve mucho cine, porque vemos mucha gente que ve mucho cine que lo han visto todo, y en realidad no, es muy fascinante para mí la idea de que no hemos visto nada. Que de repente no se vea nada. No, que en el sentido de que aparecen directores increíbles. Sí. No sé, apareció Delmer Daves, que sí, yo había visto una película, pero de repente hay un montón de otras que son increíbles, o Fleischer, no sé, un montón. Y así, porque hablar de americanos, digo, después está el mundo. No, después está el resto del universo, exactamente. Matías, Isabela es la siguiente película. Más o menos. Más o menos. ¿Se puede hablar de Isabela o no se puede hablar? Porque todo. A mí me entusiasmó mucho que leí un par de entrevistas por ahí. En una decías que iba a tener un tono mucho más oscuro que el resto de tus películas. Sí, todavía no he llegado. Todavía no han llegado para allá. Sigues pero buscando sí, la oscuridad. Sí, pero va a aparecer. Ya la vida te va a dar unos zapatazos. Como sí hay un tono ahora que me interesa y que tiene que ver conmigo, que es así. Y bueno, también tiene que ver con las comedias. El mismo Shakespeare se cansó de ese tono e hizo Medida por Medida. Y sí, ese cambio de tono me parece. Yo ahora está con más un hombre, está en la radio, voy a cambiar. Esta empezó con el plano grand. Y bueno, supongo que va a haber un momento donde voy a necesitar ese cambio de tono también. Que va a ser una mezcla y no va a ser total, seguramente, pero que es interesante. Y que todavía no me siento en ese lugar, no me siento que esté en ese punto, y que entonces no me tengo por qué apurar. Y mientras tanto quedan otras. Más inmediatamente, bueno, estoy con esta que tengo una nueva que filmé ahora, parte en Nueva York y parte en Buenos Aires. Eso es uno de los grandes cambios, como yo dije hace un rato, como no soy director de cine si no estoy en Buenos Aires, y de repente la vida me ha demostrado que eso era mentira. Que sí se puede. Que se puede, y que te pone en otro lugar y te pone a pensar de otro lado, y de repente, no sé, una de las actrices que vino a filmar dijo una cosa muy bonita, que son como tus amigos acá, pero en Buenos Aires. Con lo cual hay algo de eso que confirma como que uno no es tan rígido. Sí. ¿No? Y si uno está atento y pensando y no sé qué, y reflexionando sobre el lugar en el que está, quizás las cosas son posibles. Y no hay prejuicios que valgan. Y entonces esa película se llama Herme y Elena, y trabaja tomando elementos de Sueño una noche de verano. Y terminé de filmar una escena el domingo antes de venirme para México. Viajé el lunes y el domingo filmé una escena. Y ahora tendría que empezar a editar. Entonces está esa. Y después también hay un proyecto con un cineasta gallego que se llama Lois Patiño, que es un amigo, y que nos ofrecieron la oportunidad de hacer una película juntos. Y me pareció una buena idea. En realidad, sí, me ofrecieron hacer una película con alguien, y yo dije que fuera él, que me interesaba. Y no, digo, porque es muy amigo y lo admiro mucho, y eran de estos, viste, hoy en día existen estos festivales y cosas que arman esta especie de pastiches, y me pareció que lo mejor era torcer ese pastiche hacia la amistad, porque les dije, porque la verdad que hago las películas con gente que son cercanas a mí, y que no es que uno es un robot que puede hacer cualquier cosa, digo. Y no, manejo ese grado de cercanía, y ese grado de cercanía es necesario cultivarlo. Entonces, digo, la idea de que Lois, que es un cineasta que hace películas muy diferentes a las mías, y por eso me gustan, y me parece que es muy bueno, y me parece que voy a poder aprender también mucho de él. Y entonces me da mucha curiosidad trabajar. Y vamos a trabajar sobre La Tempestad. O sea, y en principio, y creo que sí, que va a ser así, la película se llama Ariel, porque toma el personaje de Ariel, que no es ni hombre ni mujer. Es eso, otra variación interesante. Una más. ¿No? Me gusta como que
La princesa de Francia es un título, no es una persona, y hay algo de vacío en eso. Y hay algo de la película que trabaja sobre una idea de vacío de un personaje que no sabemos muy bien quién es. Mientras que en Viola la chica se expresa más, que es más pasiva, que es más así, que es más así, como la conocemos un poco mejor. A Víctor es medio una entidad vacía. Y en Herme y Elena me gusta la idea de que son dos nombres, con la misma inicial, y algo de la fusión de esos dos. Y una es una que es amada y otra que es rechazada, y algo ahí que funciona. Y la idea de Ariel también es otro basta de las niñas, y ahora esta entidad un poco más trans, que me interesa, como mover cada vez un poquito. No, pues Matías, te quiero desear mucha suerte con los proyectos. Quiero agradecer que tu trabajo confunda gente. Vamos por eso. Creo que es algo que necesitamos, confundirnos para salir de la gran confusión que es esta realidad muy opresora, que es una confusión mucho más violenta y mucho más carnívora. Te quiero agradecer, insisto, eso, desearte mucha suerte, desearte suerte con la función de hoy en la noche en la Cineteca. Ahí vamos. Creo que te va a ir bien. Es un gran lugar la Cineteca, sí, ¿no? Sí, es increíble. Y ya he estado ahí, el año pasado se mostraron todas las películas y también muy intenso ir a hablar de todas las películas. Y ese ejercicio, hay una cosa muy extraña que es que, bueno, las películas se acumulan y uno las vivió muy intensamente y las vive intensamente, pero de repente cuando vas a hacer las preguntas y respuestas de una película que hiciste hace 5 años, la gente sabe más de la película que vos. Y es un momento un poco incómodo, pero si uno trata de hacerse... Pero bueno, ahí sabes que el diálogo está abierto, ¿no? Sí. Que tu película sigue viva y sigue trabajando. Y hay eso gente... es cuando empezó eso, la idea de cómo de acumularse, y que uno hacía una película y tenía 2 años, y uno no pensaba, esta película vive 2 años, sino que va pasando y de repente pasaste otra cosa, el otro se quedó ahí, pero de repente llega un momento donde vuelve, es algo muy del cine, se actualiza, es como si fuesen las nuevas. Sí. Y son eso, como flores que renacen en el agua, como dirían, y sí, es una experiencia muy muy rara, de viaje en el tiempo. Pero bueno, a ver si no te hacen viajar de más en el tiempo hoy en la tarde en la Cineteca. Mucha suerte, y pues bueno, veremos qué pasa con Herma y Elena y con Isabela, si es que la oscuridad se concreta, ¿no? Vamos a ver. Va a aparecer. Ahí va. No hay que apurarse, pero va a aparecer. Mil gracias, Matías, por haber venido. Estos micrófonos quedan abiertos para cualquier cosa que tú quieras decir ahora o en el futuro. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano.